Vive Bien, le vamos a agradecer eternamente, y siempre que lo tenga, por favor hágalo llegar porque es muy útil para nosotros. Bueno, entrando al tema de una vez, el tema de espiritualidad quiero enfocarlo en dos vertientes, o vamos a enfocarlo en dos vertientes. Número uno, no va a tener nada que ver con religión. Eso va a quedar claro, no va a quedar nada que ver con religión, porque no queremos encasillarnos en un tema de religión ni en una discusión que probablemente no va a tener fin. Entonces, religión, nada que ver con religión, para que lo tengan ahí presente. Voy a comer un momento, nada más un poquito. No tiene nada que ver con religión, para que lo tengan ahí presente. Entonces, no vamos a meternos con nada que tenga que ver con eso. Vamos a hablar de espiritualidad pura, espiritualidad como ahorita la vamos a explicar. ¿Okay? Y dos, lo vamos a enfocar desde esa inteligencia espiritual que todos tenemos. Si usted no ha escuchado nunca hablar de inteligencia espiritual, bueno, este es un espacio perfecto para que usted conozca qué es y amplíe un poquito más sobre el tema. En algunos textos, en algunos libros, se le conoce como inteligencia intuitiva, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos vamos a referir a ella como inteligencia espiritual, la cual van a ver que tiene varias capacidades muy profundas y varias capacidades que nos van a ayudar a reconectar con nuestro futuro, con nuestro presente, y nos va inclusive a ayudar a entender un poquito más lo que ha pasado, pero siempre partiendo mejor de hoy hacia adelante, que es lo que tenemos por delante como vida. Entonces, antes de entrarle a inteligencia espiritual, quiero hacer una diferenciación, una separación de palabras. Quiero primero entrarle a la palabra inteligencia, o más bien, ¿qué es ser inteligentes? Y aquí les voy a pedir que por medio del chat, brevemente, en 2 palabras o 3 palabras, ustedes me escriban, por favor, ¿qué significa para ustedes ser inteligente? ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es lo que reconocemos como ser inteligente? Eso es muy importante, porque a partir de los percepciones, constructos, de definiciones que cada uno de nosotros tenemos, desde ahí accionamos. Entonces, me gustaría saber por medio del chat qué es para ustedes ser inteligente. Voy a estar chequeando aquí un poco pues el celular, donde estoy viendo algunas de las respuestas. Sin embargo, por favor, escríbame ahí en el chat qué es para usted ser inteligente. Escríbalo ahí, ponga qué es ser inteligente. Mientras ustedes nos aportan, nos ayudan con esas respuestas, vamos también a ir definiendo esa palabra, ¿ok? Pero la vamos a definir desde la etimología de la palabra. Ustedes saben que todas las palabras tienen una raíz en nuestra lengua latina, tiene una construcción, ¿verdad? Tiene un antepasado, tiene un porqué. Inteligencia es inteligencia. ¿De dónde viene la palabra inteligencia? Bueno, y aquí vienen varias personas que ya están contestando. Dice que es la capacidad de entender algo, ¿ok? Muy bien. Y vamos a entrarle a la palabra inteligencia. Entonces, resulta que inteligencia, okay, como la conocemos, es una palabra que podríamos dividirla en 2, ¿ok? La primera división es inter, viene de inte y legere. Esa es la raíz en latín, inte y legere, ¿ok? Inte y legere, eso es inteligencia, ¿ok? Ahora, inte, el prefijo inte viene del latín intus, que significa entre, ¿ok? Esa es la primera parte. El otro prefijo, que es ligere, ¿verdad? La otra palabra, perdón, que es ligere, la otra parte, viene del latín legere o legere, que significa leer o escoger. En el italiano es la palabra anterior de lo último que se le conoce como leggere, que es con doble G, pero este leggere es con una G. Entonces, este leggere es escoger, ¿ok? Escoger. Entonces, podemos definir que la palabra inteligencia significa saber escoger o cómo escoger algo. Básicamente, eso significa inteligencia. Inteligencia significa saber escoger, saber diferenciar entre una y otra cosa, saber tomar una decisión, saber leer la situación que está pasando al frente de nosotros para poder interpretarla de una manera adecuada para nuestros intereses y de acuerdo a nuestros contextos sociales y de vida y de experiencia. Entonces, interlegere es básicamente saber escoger, saber elegir, saber leer lo que está pasando, y a partir de lo que está pasando empezamos a accionar, ¿okay? Desde esta definición, ojo, desde esta definición,
yo los invito a que pensemos un segundo en que entonces no habría o no hay inteligencia buena o mala. ¿Por qué? Porque si nos vamos exactamente al término saber elegir, y aquí podemos entrar en una discusión de rato, ¿verdad? Más de 1 hora y media, ¿verdad? Nos podemos ir aquí todo el día. Entonces, resulta que lo que para mí es saber elegir, resulta que para, no sé, para Gretel puede ser que no signifique lo mismo, para Perry no significa lo mismo, para Tatiana tampoco significa lo mismo. Entonces, también es algo muy personal. Entonces, teniendo claro de dónde viene la palabra inteligencia, es sumamente también importante recordar el constructo social de la palabra o el uso que le hemos dado a esa palabra. ¿Quiénes de ustedes probablemente, no sé, en ese momento tenga más de 30 años por ahí, se acordará que en la escuela o la referencia de la escuela o la crianza de nosotros de niños, se nos hablaba de inteligente o bruto, inteligente o tonto? Entonces se relacionaba mucho la inteligencia con esa capacidad de resolver pruebas académicas, ¿verdad? Si usted se sacaba un 100 en español o un 90 en español, usted era una persona inteligente. Si sacaba un 40 o un 50 en español, usted era una persona tonta. O era una persona hasta bruto, le decían a uno, ¿verdad? A mí, por ejemplo, en la generación que yo crecí, pues la palabra bruto era muy corriente, porque uno entiende que es un contexto social diferente, donde nuestro principal programa de televisión era el Chavo el Ocho, y el Chavo el Ocho a cada rato le decía no sea bruto. Entonces uno creció con esa palabra. Pero bueno, como asociamos la palabra inteligencia a un número de nota o a una forma de dar resultados, entonces empezamos a masificar de una u otra forma esa definición, dejando de lado lo que Howard, un psicólogo de los años 80, definió como inteligencias múltiples, que son ese tipo de inteligencias que ya están más específicas en el arte, en el deporte, en la comunicación, en la naturaleza, en la inteligencia interpersonal o intrapersonal. Y es Howard hasta los años 80 cuando vino a presentarnos todo este modelo de inteligencias múltiples, que no tampoco fue que lo descubrió, ¿verdad? En realidad lo que hizo fue un estudio, lo justificó y lo publicó y todo muy bien. Pero desde antes se hablaba de inteligencias múltiples, desde antes se hablaba de todos estos conceptos. Lo que pasa es que se hablaba más de un tema filosófico, ¿verdad? Un tema más light, ¿verdad? No tan catedrático. Entonces de pronto no se le tomó tanta importancia, pero por ejemplo, Aristóteles ya hablaba de inteligencias múltiples, Sócrates hablaba de inteligencias múltiples, el mismo Albert Einstein hablaba de inteligencias múltiples, Da Vinci hablaba de inteligencias múltiples, pero se le conocía con otros términos, ¿verdad? Con diferentes inteligencias. Entonces, todo esto que les estoy contando es para entender que la palabra inteligencia no tiene una sola definición, ni que ser inteligente tiene que ver nada con coeficiente intelectual, ni con mi IQ, para ponerlo en otros términos, ni con mis notas en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Muchos de nosotros probablemente tendremos presente a compañeros que en el colegio o en la escuela probablemente apenas iban pasando año a año, incluso sé que son grandes profesionales y personas muy exitosas. ¿Por qué? Porque la medida con la que se le evaluó fue una medida que estaba enfocada solo a la inteligencia del coeficiente intelectual, lo que se llama inteligencia lógico-matemática. Entonces, si usted no era lógico-matemático o su inteligencia más fuerte no era lógica y matemática, era de kinestésica, que era la del deporte, entonces obviamente el sistema educativo en la mayoría de nuestros países latinoamericanos y en general, pues usted no iba a pegarla, no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque la evaluación estaba basada en inteligencia lógica matemática. Entonces, aquel chiquillo que era muy bueno, chiquilla muy buena en artes plásticas, en artes industriales, en otros tipos de materias, que no eran las famosas básicas, ¿verdad? Pues obviamente la pasó muy mal. Y gracias a Dios que nuestros sistemas educativos ya van cambiando, tal vez no tan rápido como queremos, pero ya van cambiando. Y ya vamos modificando ese concepto de inteligencia. Entonces, quería arrancar por ahí para dejar claro el término. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de saber elegir, saber escoger dentro de lo que yo quiero para mi vida. Muy importante. Recuerde que su escogencia, su decisión, no necesariamente tiene que ser la mía, ni necesariamente tiene que ir alineada con la mía.
ahí es donde empezamos ya con otros temas que hemos hablado, como el respeto y esto. Ahora, la inteligencia espiritual, ya para entrarle exactamente al tema, que desde ahí nos estamos apoyando para el título de hoy, la inteligencia espiritual es la que desarrollamos para entender a los demás y a nosotros mismos, pero desde una perspectiva más profunda y más llena de sentido. O sea, es una inteligencia muy, muy elevada. Es una inteligencia que se entrena mucho, que se ejercita mucho. Y es una inteligencia que exige de nosotros una gran capacidad receptiva, una gran capacidad o un gran ejercicio de poder ser más abiertos a las posibilidades. La inteligencia espiritual es una inteligencia que, como su definición lo dice, nos ayuda a ver más allá de lo establecido, más allá del paradigma. Nos ayuda a ver más allá de las costumbres que hemos tenido o de las cosas a las cuales nos han educado. Nos ayuda a abrir el criterio, a expandir la mente, a expandir el corazón, las emociones y realmente meternos en las circunstancias que incluso rodean a los demás para poder entenderlos de una forma así. La inteligencia espiritual también es aquella que nos va a conectar con lo que queremos, con el sentido, con lo que realmente está aquí profundo en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y realmente en nuestros pensamientos qué es lo que queremos. Eso es la inteligencia espiritual. Para eso sirve la inteligencia espiritual. Tiene muchísimos antecedentes también, pero les voy a mencionar dos que son bastante importantes y de diferentes corrientes para que ustedes vean que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el tema de religión. Por ejemplo, Buda lo llamó visión cabal o vipassana. ¿Okay? Ya Buda hablaba de inteligencia espiritual, pero con otro nombre. Y Buda es todo un referente, toda una creencia y todo un constructo diferente al que nosotros conocemos. Pero para los que de pronto estamos a este lado y somos de religión católica, bueno, el apóstol Pablo de Tarso, ¿verdad? O Saúl de Tarso, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, 9-10, habla de inteligencia espiritual. Él pide inteligencia espiritual. Entonces ven ustedes que indistintamente de la tendencia, de la creencia religiosa, todas las religiones han tocado la espiritualidad y han tocado la importancia de tener inteligencia espiritual, porque se reconoce como una herramienta válida para darle sentido a todo lo que tenemos, para tener conexión con lo que queremos realmente realizar en nuestra vida. No todo en la vida son números y matemáticas y español y ciencia, y no todo en la vida es cuerpo, ni todo en la vida, también hay una parte espiritual que todos nosotros, por más creyente o no creyente que usted sea, por más practicante o no practicante que usted sea, todos nosotros tenemos un complemento, una parte espiritual. Y muchas veces se manifiesta desde ese diálogo interno, esa conversación que tenemos con nosotros, ese juicio que tenemos con nosotros, ese hablar que tenemos al oído con nosotros mismos, donde nos cuestionamos, inclusive hasta donde nos felicitamos, donde nos decimos bien hecho, donde nos decimos, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Entonces, esos antecedentes, tanto del budismo como del catolicismo, nos hablan muy, muy ampliamente sobre que la inteligencia espiritual no es nueva. Es algo que tiene años y aparece con el sentido de espiritualidad del hombre. Cuando el hombre empieza a tener esa conexión con la espiritualidad total, con ese ser supremo, podemos irnos miles de años atrás, millones de años atrás, cuando aquel hombre adoraba el sol, cuando aquel hombre reconocía en el sol a su deidad, ¿verdad? Y hablaba y le hacía ofrendas a la deidad del Dios, ¿verdad? A la lluvia, al trueno, a todo esto. Bueno, eran manifestaciones de creencias que por medio, ahí sí, por medio de la inteligencia espiritual se manifestaba. Podemos también verlo al revés, podemos ver la religión o su creencia religiosa como una herramienta para manifestar su inteligencia espiritual. Que eso es muy importante, ¿verdad? Tampoco queremos desligarlos totalmente. También yo puedo decir, bueno, mi espiritualidad, mi inteligencia espiritual, mi capacidad de saber elegir y escoger, yo lo baso mucho, lo apoyo mucho en mi creencia religiosa. Válido, totalmente válido. Y si es así y le sirve y le funciona y es útil para usted, sígalo haciendo. Hay personas que lo hacen diferente y también les sirve. Entonces, eso es muy importante.
Ahora, cuando hablamos de inteligencia espiritual, hay que irnos un poquito para la historia y empezar a recordar, por ejemplo, a Gandhi. Gandhi era un hombre con una grandísima espiritualidad y abogado de profesión. Nos podemos ir a Martin Luther King, ¿verdad? Otro gran referente, otro gran hombre que demostró una gran inteligencia espiritual cuando empezó en esa lucha por los derechos de los afroamericanos, ¿verdad? Empezó con esa lucha de los derechos humanos, ¿verdad? De esta población, con un gran sentido de espiritualidad. Podemos irnos a Sócrates, que como antes les decía, ya hablaba de espiritualidad de manera profunda y hablaba de la importancia de esa inteligencia espiritual. Podemos irnos con la misma referencia que tenemos de Jesús, de la Iglesia Católica, del cristianismo hasta Jesús. Entonces, él también es un referente a lo que se le puede conocer como inteligencia espiritual. Y recientemente, y tal vez de uno de los que está más presente hoy, es el Dalai Lama, ¿verdad? Nadie, y absolutamente nadie, creo yo, puede dudar de la espiritualidad de un hombre como el Dalai Lama. O sea, un hombre que cuando usted lo escucha, que cuando usted lo lee, se da cuenta realmente de la espiritualidad, de la grandeza de su pensamiento, de la paz que irradia. Si no han leído nada del Dalai Lama, los invito a buscar libros que hay en las librerías, pero no tan puros ni tan profundos en el budismo, ¿verdad? Pero podrían buscarlos para ver la visión que él tiene de espiritualidad. Es muy, muy interesante. ¿Okay? Ahora, ¿para qué nos sirve esta inteligencia? ¿Para qué nos capacita? ¿Para qué nos ayuda esa inteligencia espiritual? ¿Cuál es el fin de trabajarla? ¿Cuál es el objetivo de enfocarme en mi inteligencia espiritual? Bueno, les voy a dar algunas capacidades que podemos desarrollar desde la inteligencia espiritual. ¿Para qué nos va a potenciar esa inteligencia espiritual? Bueno, básicamente, una de las capacidades más grandes que la inteligencia espiritual fomenta y que la inteligencia espiritual nos pone a practicar es lo que se denomina como tomar distancia. ¿Okay? ¿Qué es eso, tomar distancia? Bueno, tomar distancia resulta que es salirme de la situación en la que estoy, salirme de las decisiones que estoy tomando, salirme de esa relación que estoy teniendo con alguien, de esa discusión que tengo con alguien, tomar distancia, y es como que yo me levantara, voy, me salgo. Imagínese esa situación como una obra de teatro. Una obra de teatro, donde usted es uno de los actores y cuidado y no es el actor principal de esa obra, de esa escena de la obra. Y usted dice, ¿cómo hago para que eso se solucione? ¿Cómo hago para que estas cosas no sean así? O más bien, ¿cómo hago para mantener ese estado o esa situación que me gusta? Ok, porque también, haciendo paréntesis, muchas veces queremos y pensamos o tomamos el tiempo para pensar cómo cambiar algo que no nos gusta. Pero yo los invito también a tomar el tiempo para pensar cómo mantener algo que sí me gusta. Generalmente acudimos a hacer esa pausa reflexiva cuando algo no nos gusta, pero también hágala cuando algo le está gustando mucho. Usted dice, a mí me encanta cómo está esta situación en mi vida, ¿cómo hago para mantenerla más? Y reflexiona un poquito. Pero bueno, volviendo a la obra, y usted sale, es actor de esa obra, y usted dice, bueno, voy a tomar distancia. Entonces, es como que usted se saliera del escenario, se levantara, se sale y se sienta en primera fila, se echa para atrás y empieza a ver la obra completa, ve todo el panorama de la obra. Ahí lo ve. Ahí está su pareja, ahí están sus hijos, está su mamá, su papá, su compañero de trabajo, están todas las personas que están en ese momento en la escena. Ahí están todos están ahí. Y usted se echa para atrás en primera fila en ese teatro de su vida, podemos llamarlo así, en esa obra de su vida, y se pregunta, bueno, ¿por qué yo? Y así, echado para atrás, haga el ejercicio de hacerlo físicamente, kinestésicamente, y eso le va a ayudar mucho. Usted simplemente puede decir, ¿por qué yo actué como actué? ¿Por qué yo dije eso? ¿Por qué mi mamá se comportó como se comportó? ¿Por qué mi pareja se comportó como se comportó? ¿Por qué Pedro dijo lo que dijo en ese momento de la obra? ¿Cuál es el meollo del asunto? La capacidad de tomar distancia nos da la oportunidad de mejora. Como les digo, pasamos de actores a espectadores de nuestra propia vida. Y eso es muy importante, tomar
distancia para ver cómo estoy actuando. Nos permite analizar el día a día y a realizar cambios después de ese análisis. Tomamos distancia también muchas veces de nuestras emociones, sobre todo las tóxicas, ¿verdad? Nos permite eso, tomar por qué yo me siento como me siento, por qué yo estoy como estoy, por qué yo digo lo que digo. Ese tomar distancia, ese cuestionamiento es tomar distancia. Es también tomar distancia de nuestras creencias, sobre todo cuando son limitantes. Nos ayuda a eliminar el fanatismo, los enfoques así, ¿verdad? Como, ¿verdad? Que van con dos tapaderas aquí, solo van viendo para el frente y no ven hacia el lado, entonces no ven otras creencias, otras posiciones, otras ideas. Entonces, nos ayuda a ahondar profundo en el sentido de mis creencias, de mis posiciones, para inclusive cuestionármelas, a ver si realmente con esa forma de pensar, con esa creencia, yo estoy llegando donde quiero llegar, o estoy siendo realmente lo feliz que quiero ser, o estoy teniendo ese estado de bienestar que quiero tener. Nos ayuda a tomar distancia de nuestras creencias, esa capacidad de inteligencia espiritual. También tomar distancia como capacidad de la inteligencia espiritual nos ayuda a desvincularnos del número, nos ayuda a distanciarnos de los vínculos sociales, nos ayuda a dejar de pensar en cantidad en lugar de calidad, de red de apoyo, de vínculos. Siente que tiene la costumbre, la tendencia de estar muy pegado o es fanático de redes sociales, más allá de un negocio o otra actividad, sino que simplemente entra a redes sociales y pues, se pone a ver qué hay, qué no hay, y agarra el teléfono y empieza a discutir con todo el mundo y pelear con todo el mundo y a todo el mundo manda al carajo y a otro le dan un like y a otro le pone cara de bravo y pasan ese montón, ¿verdad? Y esta gente que necesita postear algo en un teléfono celular o en una red social y espera pacientemente, dice, nadie le ha dado like, a nadie le gustó mi comentario. ¿Será que no es un comentario inteligente? ¿Será que nadie está de acuerdo conmigo? ¿Y por qué no están de acuerdo conmigo? Y empezamos en ese juego mental, ¿verdad? A veces muy dañino. Y eso no es sano para nuestra vida. Entonces, desde la capacidad de tomar distancia, bien ejercida, nos vamos a dar cuenta que muchísimas veces la idolatría del número, el amor al número, el amor a la cantidad de amigos en Facebook o redes sociales, la cantidad de interacciones en redes sociales, no pesa, no vale de nada, no tiene ningún sentido de funcionalidad, practicidad en nuestro día a día, más que para saciar esa creencia de que necesito tener la aprobación de personas que ni conozco en una red social. Entonces, esta capacidad de tomar distancia, yo lo invito a que se cuestione, ¿realmente es trascendental, importante y definitorio que usted haga ese comentario que va a hacer en redes sociales? Ese comentario en redes sociales, y hablo de redes sociales como un ejemplo, ¿resuelve algo? ¿Va a cambiar algo? ¿O simplemente su ego, sus ganas de decir aquí estoy? Créanme que yo vengo a darles una cátedra sobre el tema. De un momento a otro me convertí en doctor, me convertí en abogado, me convertí en arquitecto, en ingeniero, me convertí en un especialista en todo. Y aquí vengo a escribir. Cuando usted tiene inteligencia espiritual, usted toma distancia de esas conductas que usted mismo se reconoce y usted se cuestiona, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Para qué yo hago esto? La primera respuesta va a venir de su ego. Y para que la gente entienda lo que tiene que entender, para que la gente realmente sea inteligente y piense, bueno, si esa es su respuesta, cuestiones esa respuesta también. Porque como estamos viendo, la inteligencia es primero, número uno, es individual. Y número dos, para mí puede ser que no, o viceversa, y no pasa nada. Entonces, desde esta capacidad de tomar distancia es la actividad de sentarme en primera fila, empezar a cuestionarme si realmente lo que yo estoy haciendo
lo estoy haciendo de manera correcta o incorrecta. Esa es una de las primeras capacidades. Otra de las capacidades, la segunda capacidad de la inteligencia espiritual, la segunda capacidad que la inteligencia espiritual nos ayuda a fomentar, es la capacidad de trascender. Sí, de trascender, de no simplemente pasar por pasar en la vida de las personas, sin más ni menos. Trascender viene del vocablo en latín trascendere, que significa ascender, que significa elevación, que significa crecer. Cuando usted habla de trascender, cuando hablamos de la capacidad de trascender, nos estamos refiriendo a la capacidad de crecimiento, a la capacidad de subir exponencialmente todas sus capacidades y habilidades. Nos referimos a esa capacidad innata que usted tiene de poder subir sus estándares, su excelencia en todo lo que hace. Y que cuando usted logra realmente tener conciencia, esa capacidad enorme de trascender que todos tenemos, usted logra subir. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, va de San José a Ciudad Quesada, San Carlos, aquí en Costa Rica? Cuando usted va por Naranjo, ¿qué empieza a hacer usted con su carro o en el bus? Empieza a ascender, ¿cierto? Empieza a subir cuestas, a subir montaña. Y cuando, en algún momento del trayecto, usted está en el punto más alto de la montaña en ese viaje. Y desde ahí la visión panorámica es increíble. Desde ahí usted logra ver todo más amplio, más claro, más lindo. Disfruta más la vista. ¿Por qué? Porque está arriba. Cuando personalmente usted se enfoca en trascender, en elevar sus estándares, en elevar su excelencia, en ir más allá, en salirse de la zona de confort, o mejor aún, ampliar su zona de crecimiento, usted tiene y va a tener y va a lograr tener una visión panorámica más amplia, lo cual le va a dar un juicio, le va a dar una oportunidad de poder crecer y expandir más su capacidad de saber elegir y saber escoger, trascender. También trascender va más allá de los prejuicios. Cuando usted eleva sus estándares, naturalmente usted va a crecer como persona y sus prejuicios y sus juicios de valores de los demás y hacia sí mismo van a bajar. ¿Por qué? Porque usted cuando está arriba va a tener una capacidad de visión más amplia de todo lo que está pasando en su vida. Va a tener una capacidad de análisis más amplia y eso realmente es poderoso. Otra de las ventajas de trascender es que usted cuando trasciende, cuando sube, derriba cualquier tópico, derriba cualquier estereotipo, derriba cualquier creencia que usted tiene porque se elevó. La capacidad de trascender nos reta a superarnos. Es decir, levántese de ese sillón, levántese de esa cama, párese de esa banca que está sentado ahí, deje de quejarse, deje de llorar por lo que pasó y muévase hacia lo que quiere y sobre todo deje de echar la culpa a todo mundo y empiece a trascender, empiece a buscar superarse. Nos reta a cruzar los límites que nos hemos puesto aquí, los límites autoimpuestos. La capacidad de trascender nos va a ayudar a subir y es tan poderosa esa capacidad que nos vamos a permitir inclusive preguntarnos por lo que ignoramos, preguntarnos por aquello que no sabemos. Cuando usted está enfocado en trascender, cuando usted está enfocado en crecer, en elevar sus estándares, usted tiene que empezar a preguntarse de todo y empezar a decir, mira, este reloj, ¿dónde fue hecho? Ah, mira, fue hecho en Suiza. ¿Y cómo funcionará? ¿Y cómo será la fábrica? ¿Y cuánta gente trabaja? Y empieza a adquirir conocimiento, porque el conocimiento no es útil o inútil, el conocimiento es conocimiento. Y en algún momento de su vida, usted lo va a necesitar para hacer X tarea. Todo lo que usted aprenda, lo va a aprender desde la pregunta. Cuando usted se cuestiona, cuando usted se pregunta por lo que ignora, cuando usted algo no lo sabe y va y lo pregunta y lo aprende, usted está trascendiendo más allá de lo normal, más allá de la estadística, del estándar, de su círculo más cercano. Pero también le voy a decir algo. El camino a la trascendencia es un camino que a veces se camina solo. Porque cuando usted empieza a elevar sus estándares, cuando empieza a elevar su nivel personal, la gente que está a la par suya, que es probablemente gente, entre comillas, promedio,
Va a decir, ¿y a este qué le pasó? ¿Y a esta qué le pasó? ¿De qué está jugando? Ahora todo lo sabe. Y ahora se metió en un curso de este y la gente empieza a criticar y bla, 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 ¿verdad? Y probablemente ese ascender, ese subir la excelencia, ese subir los estándares, te va a dejar en algunos momentos una sensación de soledad, pero de soledad de parte del grupo, desde donde usted viene. Pero también le voy a decir algo, en ese soltar ese grupo, donde usted estaba metido como un todo, donde usted no trascendía, cuando usted empieza a trascender y empieza a subir y a subir, aquí arriba hay otro grupo que ya trascendió. Entonces este grupo te va a absorber y te va a ayudar a subir más los estándares de calidad. Eso es capacidad de trascender. Es la segunda capacidad que nos puede ayudar la inteligencia espiritual. Otra de las capacidades que a mí me encanta, de verdad que es una con las cuales yo más y mejor me identifico, es la capacidad de maravillarme, es la capacidad de asombro. Como niños, es increíble ver a los niños. A mí me encanta ver a los niños, cuando los niños tienen esa capacidad de exploración, tienen esa capacidad de preguntar, de cuestionar, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y quién? ¿Y para qué? Y usted, ya, me tiene loco, deje de preguntar tantas cosas. Bueno, eso pasa porque los niños tienen la capacidad de asombro, la capacidad de maravillarse muy amplia, muy amplia. Nacen con esa curiosidad positiva a querer aprender y aprender y aprender y aprender. Somos como esponjas de niños. ¿Qué pasa cuando crecemos? ¿O qué estamos haciendo nosotros los adultos cuando un niño empieza a preguntar mucho? ¿Qué hemos hecho? Shh, cállese. Shh, ya está preguntando tanto. Shh, ya. Eso no le importa, no es sapo. Shh, ya. Ahora silencio, me tiene atarantado. Ya, cállese. Matamos esa capacidad. Matamos esa capacidad de maravillarse y de asombro. Y eso somos nosotros los adultos. Que no sé por qué, la verdad ni me lo pregunte porque no sé por qué, nos agarra en cierto momento de la vida ese miedo a asombrarnos, ese miedo a maravillarnos, ese miedo a preguntar. Ni siquiera nos detenemos muchas veces a ver una flor, a ver una rosa, a ver un árbol, pero a detenernos, a ver cuando, por ejemplo, en febrero o marzo, están todas esas autopistas llenas de robles sabanas amarillos, o el rosado, o aquellos árboles anaranjados preciosos, y usted va en su carro así, y usted nada más los ve pasar, pero estamos tan sumergidos en nuestra cotidianidad, en nuestras cosas tan superficiales, que la capacidad de maravillarnos la estamos perdiendo. Hoy, en temporada de COVID, en época de COVID, probablemente estamos recuperándola, porque nos han obligado a hacer una pausa en muchos aspectos de nuestra vida. Hoy estamos viendo lo maravilloso que puede ser estar en casa. Estamos viendo lo maravilloso que puede ser tener una nueva oportunidad para dedicarme a hacer algo diferente de mi vida. Pero ¿por qué lo pasa? ¿Por qué estamos viviéndolo hoy? Porque nos pegaron un frenazo a todos. En enero nadie pensaba en hacer nada diferente a lo que hizo en el 2019. Probablemente sí, planteamos metas en diciembre y bla, 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 y Año Nuevo y las 12 uvas y todo el cuento que nos contamos. Pero el 85% de las metas que usted se plantea a principio de año no las cumple. Y revise para que vea que es cierto. El 85% promedio de las metas que usted se cumple, y usted se pone en el principio de año, usted no las cumple. ¿Por qué? Porque caemos en eso. Perdemos la capacidad de maravillarnos y asombrarnos, da miedo. Cuando usted tiene capacidad de maravillarse o asombrarse, usted tiene capacidad interrogativa. Y la capacidad interrogativa genera conocimiento. Y el conocimiento es poder de tener información para decidir mejor, para ser inteligente de nuevo. Cuando somos maravillosos, cuando tenemos capacidad de maravillarnos, nos sorprende más en lo cotidiano. Agradecemos poner los pies en el piso cuando nos levantamos. Agradecemos poder abrir los ojos. Agradecemos poder ponernos de pie. Agradecemos poder comer. Que eso no lo hacemos muchos de nosotros todos los días, porque ya creemos que eso no tenemos, que ya lo tenemos seguro, que ya lo tenemos aquí. Entonces nos deja de maravillar, pero eso es un gran error que cometemos. Maravíllese de las cosas básicas de la vida y no va a perder la chispa por vivir.
Cuando usted tiene la capacidad de asombro, la capacidad de maravillarse, como estamos hablando, hablamos de también genera la capacidad interrogativa. Cuando usted genera capacidad interrogativa, o sea, capacidad de cuestionarse, es muy poco probable que su vida viva o gire en repetición. ¿Por qué? Porque como yo vaya aprendiendo, cuestionándome, interrogándome, voy absorbiendo conocimiento nuevo, lo cual me impide vivir en repetición. O sea, me impide vivir como esos hámsters que están en una rueda dando vueltas y vueltas y no llegan a ningún lado, porque la capacidad de asombro nos impide vivir en estado de repetición. O sea, todos los días va a haber algo nuevo porque me estoy cuestionando algo nuevo. ¿Ok? Como les decía, es ser como niños. Cuando usted se asombra, usted se pregunta cómo. Cuando usted se pregunta cómo, cuando usted se asombra, usted reconoce su humildad. Cuando usted se maravilla y se cuestiona, usted reconoce humildad. Usted es una persona que está entrando en estado de humildad. ¿Por qué? Porque reconoce que no sabe. Y el reconocer que no sabe es un gran acto de humildad. Pero hay personas que andan por la vida diciendo, yo todo lo sé, si yo soy estudiado en la universidad Garajes, punto 2, yo estudié en la universidad de Garaje allá, yo estudié en la universidad Kitchen. Y esa gente que anda en ese discurso de que todo lo sé, es gente que no tiene capacidad de maravillarse. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de reconocer que no sabe. Y si no tiene la capacidad de reconocer que no sabe, pues probablemente sea poco o nada humilde en su vida. Y eso lo va obviamente a aislar del resto de las personas. Asombrarse es generador de preguntas, de investigación, de aprendizaje. Aumenta la voluntad de conocer y de descubrir. Asombrarse es dejar el activismo, es dejar la cotidianidad, es dejar la hiperestimulación de la que estamos viviendo. ¿A qué me refiero con hiperestimulación? Que todo lo queremos ya, que no nos cuestionamos nada, que nos llega una notificación de correo, ya sí, yo acepto todo. Pregunta, ¿quién de ustedes se lee las cookies? Esa famosa advertencia que sale cuando usted entra a una página web y dice políticas privadas y cookies, dele aceptar para continuar. ¿Quién se la lee? Creo que prácticamente nadie. ¿Y sabía usted que cuando usted le da aceptar una página web, sus políticas de privacidad y sus cookies, usted le está dando entrada directa a toda su información privada? Y la gente dice, ¡oh, qué barbaridad! No, jamás, yo no autoricé que me mandaran ese correo electrónico porque me están escribiendo a esas tiendas y yo nunca dije que sí. Claro que dijo que sí. Dijo que sí cuando dijo que sí a las cookies y a las políticas privadas de la página web. Y dijo que sí cuando entró y llenó el formulario para la rifa. Pero ¿por qué no se da cuenta? Porque no cuestiona, porque no se asombra, porque no hace por dónde investigar. Por eso es que vivimos en repetición. Hágalo. Desarrolle su capacidad de asombro, de maravillarse, y verá que va a elevar su estándar de aprendizaje. Otra capacidad que me gusta mucho, la capacidad que nos enseña la inteligencia espiritual de ser parte de un gran todo. Si hay algo que caracteriza al ser humano, es que necesita vivir en manada, necesita vivir en comunidad, necesita ser parte de algo. Cuando somos parte de algo, nuestro sentido de pertenencia es más grande, nuestro sentido de propósito se convierte en algo más fuerte. Unirnos más allá de las diferencias de nuestras realidades nos permite la inteligencia espiritual. Es vernos sin ver la etnia, sin ver la creencia, sin ver la sexualidad, sin ver nada de eso, simplemente ver a la persona. Nos eliminamos, la periférica de nuestra vida y evitamos la marginalidad. Cuando usted vive con inteligencia espiritual y tiene la capacidad de formar parte de un todo, usted deja de marginar a la gente. Usted deja de separar gente, de segregar gente por edad, por etnia, por nivel social, por lengua, por idioma, por estado económico. Cuando usted tiene inteligencia espiritual, usted abraza la diferencia, la entiende, o por lo menos trata de entenderla y la respeta. Pero cuando usted no tiene inteligencia espiritual, usted cuestiona lo que es diferente, lo señala, lo juzga, lo hace sentir mal. Y eso no es ser inteligencia espiritual. Podemos no estar de acuerdo, ojo, podemos no estar de acuerdo. Puede ser que entre Víctor y yo tengamos diferencias ideológicas,
lógicas, totalmente válido. Pero eso no quiere decir que tampoco me da el permiso a mí para decirle, ma, usted está mal. Porque él me diga a mí, ma, usted está mal. No, porque cuando yo tengo inteligencia, Marvin, entiendo que Fernando, entiendo que Ana, Marcela, entiendo que Jocelyn, entiendo que cualquier persona es parte de un todo que me mete a mí en eso. Porque de una u otra forma, nuestra inteligencia espiritual nos da para entender que en el tanto Fernando esté bien, en el tanto Ana Marcela esté bien, conózcalos o no los conozca, yo voy a estar bien, porque ellos forman parte de mi todo, como sociedad, como país, como humanidad. Entonces, esa es esa capacidad. Evita también, perdón, nos da el rol de servir a los demás, claro, porque cuando yo entiendo que yo formo parte de todo, yo sirvo. Y sirvo, y ojo con esto, sirvo desde el acto de servir, no para que me sirvan a futuro, ni porque yo voy a hacer un favor esperando a ver cuánto lo cobro. No, si esa es su mentalidad de servicio, chao, no sirve. Despídase de esa definición de servicio. Servicio es dar, 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 sin esperar nada a cambio. Sí, Alan, suena muy idealista. Uy, sí, qué lindo que habla. Pues sí, así es. Cuando usted realmente da, sin esperar nada a cambio, sin esperar un abrazo, sin ni siquiera esperar gracias, y usted se siente bien porque sirvió, usted elevó su estándar. Pero si usted sirve y después anda diciendo, mira, yo le hice ese favor y ni siquiera me agradeció, qué barbaridad, qué falta de educación, usted no está sirviendo, está haciendo una transacción, está dando algo a cambio de algo. Y servir no es hacer una transacción. Servir es ponerse a disposición de la otra persona para que la otra persona pueda crecer y alcanzar lo que quiera, sin necesidad de que haya algo de vuelta para mí. Lo reto y la reto a cambiar ese paradigma de servir, de servicio, y empezar a verlo desde la espiritualidad, desde esa capacidad de formar parte de algo más. ¿Okay? Otra de las capacidades, y casi que de las últimas, es la capacidad de auscultar, esa palabra me cuesta, auscultar. ¿Qué es lo que básicamente los médicos hacen cuando te ponen un estetoscopio? Que te van escuchando, cómo está tu corazón, tus pulmones, todo esto. Bueno, en la inteligencia espiritual también está esta capacidad de auscultar, ¿okay? Que básicamente es escucharnos, para usar la referencia que estamos hablando del estetoscopio, es escucharnos, poner nosotros mismos el estetoscopio en nuestro corazón, en nuestra vida, y empezar a cuestionarnos cuál es nuestra misión, nuestro propósito, para qué estamos aquí, cuál es el fin de mis actos, por qué yo hago lo que hago. No nacemos, y ojo con esto, que a veces hay gente que lo dice tal vez o lo enfoca diferente, pero para mí, nosotros no nacemos con una misión y tampoco andamos descubriendo el propósito de nuestra vida. Nosotros lo construimos. Usted no puede andar ahí esperando descubrir el propósito de mi vida. Voy a descubrir el propósito de mi vida. ¿Por qué? No, eso no se descubre, eso se construye. Y se construye a partir de mis valores y mis principios. Y de esto hablamos hace 2 días. Esa es. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de ocultar, tengo la capacidad de escucharme, de escuchar mi entorno, de escuchar mis pensamientos, empiezo a cuestionarme, a ver, ok, ¿qué quiero? ¿Qué voy a construir? ¿Qué voy a crear? ¿Qué voy a generar? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que yo realmente quiero dejar trascender en esto? Entonces es muy importante tener esa capacidad también presente para no ser infelices representando el papel que alguien quiere que representemos. Porque resulta que si usted no tiene la capacidad, el tiempo, las ganas o la decisión de cuestionarse qué quiere crear, qué quiere construir, adivine qué, usted pasa a ser una pieza del juego de alguien más. Si usted no sabe para dónde va, alguien le va a decir a dónde tiene que ir. Y se lo va a decir no por su interés probablemente, sino por el interés de esa persona. Alguien lo va a agarrar como una pieza y lo va a poner donde necesite que esto esté para el juego de esa persona. Pero cuando yo sé para dónde voy, qué quiero y cómo lo quiero, entonces yo digo, no, un momento, le agradezco mucho que me quiera tomar en consideración para su proyecto, para su vida, para lo que usted quiera, pero yo sé para dónde voy. Como yo sé para dónde voy y qué quiero, y eso que usted me está proponiendo, lo cual le agradezco, no se alinea
con mi propósito, con mi misión, con mi vocación, que yo mismo estoy definiendo, le agradezco el trato, pero no lo voy a hacer. Y aquí les voy a decir algo que lo tenemos para otra charla más adelante, pero se lo voy a adelantar. Y ponga mucha atención. Le voy a recomendar, si usted si me lo permite, lo siguiente. El no, responder no, responder sí. El no y el sí son respuestas completas. Punto. Usted no necesita, no requiere y no tiene que explicar nada. Alan, ¿quiere ir a la fiesta? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Pero por qué no va a ir? No. ¿Pero por qué? No. No tengo por qué explicar nada. ¿Por qué? Le voy a decir ¿por qué? Y eso sí se lo voy a explicar. Porque cuando alguien hace una pregunta y usted responde no o sí, esa persona ya tiene, antes de que usted responda, inconscientemente, un arsenal de justificaciones del por qué usted tiene que hacer eso o no tiene que hacer eso. Ya están previamente aquí. Entonces, la persona que usted le respondió está esperando, le va a tirar un por qué y está esperando que usted le dé una de las razones que él quiere escuchar para él debatírsela y poder convencerlo. Cuando digo que no y sí son respuestas completas, es porque simplemente si usted me dice a mí, Alan, vamos a tomar café, yo le voy a decir, no, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere tomar café? No, no, gracias. Punto. Es un cambio de paradigma. Entiendo que es un cambio de paradigma porque para muchas personas puede resultar chocante, grosero, no tener que justificar o no justificar. Hasta falta de educación pueden pensar algunos de ustedes. Pero yo le pregunto, ¿para qué justificar? ¿Para qué tengo que justificar? Ah, para que la otra persona no se sienta mal. ¿Y porque la otra persona se va a sentir mal? Tan baja es su autoestima que tiene que escuchar una justificación para no sentirse mal. Eso no es una persona con inteligencia espiritual, porque entonces no está tomando distancia y no está viendo la situación completa. Entonces, esto era como un paréntesis, ¿verdad? Para que lo tengan ahí, porque es muy importante tener también presente esas capacidades que nosotros tenemos. ¿Okay? Una de las últimas capacidades es la capacidad del fin, del sentido de la razón de ser, estar. ¿Okay? Y eso es muy fácil, simplemente cuando cambies, y eso te lo digo así francamente, cuando usted quiere encontrar el sentido a algo, cuando quiere realmente saber si ese algo está alineado con lo que usted quiere o no quiere, cuando usted quiere responder desde su inteligencia emocional alguna pregunta o alguna duda, pregúntese ¿para qué? Nada más. Quiero cambiar el carro. Ok. ¿Para qué? Porque si yo le pregunto ¿por qué? Me va a decir, ah, porque está muy viejo. Ah, porque es un modelo que ya pasó de moda. Ah, porque ya es hora. Ah, porque me está gastando mucha gasolina. Y empieza a darme un montón de porqués. Los porqués los tenemos así. Pero si yo le pregunto, ¿para qué quiere cambiar el carro? Me va a decir, ah, para tener uno nuevo. Entonces yo le diría, ¿y para qué quiere tener uno nuevo? Ah, porque me evita me hace sentir mejor. ¿Y para qué se quiere sentir mejor con un carro? ¿Cuál es el fondo del asunto? Y ahí ya empezamos a entender el sentido de la situación. El cambio, la capacidad de búsqueda del sentido, la capacidad de tener claro el ser y el estar, se responde desde esta pregunta, ¿para qué? Es una pregunta muy, muy profunda. Ayer casualmente conversaba con una amiga sobre también otra pregunta que es muy profunda, que es el ¿cómo estás? Resulta que el ¿cómo estás? Usted lo puede interpretar de dos formas. El ¿cómo estás? De saludo. Bien, usted, bien, gracias. Y el ¿cómo estás? De la integralidad del ser humano incompleto. ¿Cómo estás a nivel espiritual, físico, de salud, de relaciones y todo lo que tenemos los seres humanos? A veces respondemos en automático muchas cosas. Cuando usted tiene inteligencia espiritual, cuando usted maneja la espiritualidad como una herramienta para hacia el futuro, para generar mejor, usted empieza realmente a buscar respuestas más profundas y no tan superficiales. Pero buscar respuestas profundas implica compromisos profundos de parte suya para con usted mismo. Y eso es lo que a veces nos cuesta un poquillo, pues, gestionar correctamente. Esa famosa búsqueda del sentido de lo que estamos haciendo.
Cuando usted genera la plenitud de sentido, cuando usted realmente se responde ese para qué, cuando usted realmente tiene esa capacidad de auscultar y darle un sentido, una misión a su vida, usted genera estados de bienestar. Cuando usted no tiene sentido claro, cuando usted no sabe para dónde va, lo que está generando es un vacío existencial y eso a veces es muy dañino. La última capacidad es la capacidad de la vivencia plena de la hora, el famoso el ahora, el aquí y el ahora, que hoy puedo decir que con este tema del COVID nos hemos dado oportunidad de cuestionarnos más algunas cosas. Sin embargo, la mayoría de nosotros hemos andado pum, 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 y no estamos aquí, no estamos ahora, no estamos. Porque estando aquí, probablemente alguien está pensando en lo que tiene que ir a almorzar, en lo que tiene que ir a hacer a la tarde o en lo que pasó ayer. Entonces dejamos de estar presentes. Presentes en el aquí y el ahora. Es una toma de conciencia súper alta. Y nos va a permitir realmente disfrutar y enfocarnos en lo que estamos haciendo hoy. Hoy. Y si nos enfocamos y disfrutamos lo que estamos haciendo, genera mayor capacidad para poder ir hacia adelante y poder superar, si fuera el caso, lo que quedó atrás. Pero para eso necesitamos vivencia plena del ahora, vivencia plena del aquí, de qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, cómo lo estoy visualizando. Y eso es aquí, no mañana ni ayer, es hoy. Y eso es una de las capacidades que la inteligencia espiritual nos ayuda muchísimo a promover. Quiero cerrar con los famosos 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que se los quiero mencionar, que son 4 acuerdos, es un libro muy lindo que pueden buscar. Y este libro nos invita a no suponer, no supongamos nada. Preguntemos, cuestionemos, pero no supongamos. Honremos nuestras palabras. Cumplamos nuestra palabra, lo que decimos, démosle firmeza a nuestras palabras. Hagamos siempre lo mejor. Demos siempre nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor excelencia en todo lo que hagamos. Y por último, no tome nada, absolutamente nada personal. Manténgalo en el contexto de la situación que se dio, pero no lo tome personal. Cuando usted toma algo personal, totalmente su criterio y su juicio se desaparece. Y ahí entra en un estado de, no sé, de instintivo ahí, de enojo y todo, y eso es dañino para todas las partes. 7 pasos prácticos para cultivar una inteligencia espiritual. Básicamente, tome conciencia de su propia posición en este momento, sentir intensamente la necesidad de cambio interior, reflexione sobre su propio centro y sobre nuestras motivaciones más grandes. 4, podría ser descubrir obstáculos y resolverlos. ¿Qué obstáculos, qué impedimentos en este momento en creencias me están limitando? 5, explore nuevas posibilidades de avanzar, pero no se quede siempre lo mismo. 6, comprometernos con ser mejores, comprometernos con el camino, con el sendero que estamos escogiendo, realmente irnos con ese sendero. Y 7, tener siempre presente que existen muchos otros senderos, que si por A o por B, el sendero por el que vas no está llevándote a ningún lado, usted tiene la capacidad de poder cambiar de sendero y no pasa nada, nada que usted no pueda resolver. De pronto lo van a criticar y